La parte oriental de la provincia de Ourense se sumió en el caos en cuestión de horas este miércoles. Las lluvias torrenciales causaron graves daños en varias aldeas de Viana do Bolo, especialmente en Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro y Abouza, donde aludes de lodo, piedras y troncos inundaron viviendas, bloquearon accesos y dejaron a algunos vecinos aislados. Los residentes, muy afectados por la rapidez y violencia de las riadas, atribuyen parte de la gravedad de la situación a los incendios del verano pasado, que eliminaron la vegetación que ayudaba a contener la escorrentía. Además de los destrozos en núcleos urbanos y cortes de suministro eléctrico, las lluvias provocaron importantes incidencias en la red viaria, con el cierre de la O533 y de la Nacional 120 por desprendimientos y desbordamientos. Empezó a bajar, saqué la mano por la ventana esa y ya encontré firme y salí y subí por allí mismo arriba a la casa. ¿Habéis llegado a sentir miedo en algún momento? Sí, bastante. Es lo que piensas. Que el miedo que te da es que lleve como veías por fuera, que había piedras y había eso, digo, lleva a la casa y aquí nos deja desmalgados. ¿Sabes? Era el miedo que yo tenía. ¿Habéis podido calcular los daños? No se han calculado así, por lo menos no se han calculado. Que nos quiten esto de aquí, agua y luz. Hay animales muertos, casas derruidas, coches estropeados, las casas medio caídas, garajes deshechos. Que nos solucionen esto, o sea, que veñan os seguros se poden facer cargo, que as entidades gubernamentales pagan algo, porque isto ahora mismo é insostenible. O sea, tú non podes vivir nunha casa destas ahora mismo. Hai 5 ou 6 casas que están inhabilitadas. Onde vai esa xente? Ten que depender de familia, e non hai diñeiro tampouco como para poder vivir nun hotel nin demais, o sea, estamos abandonados. La situación es severa en las localidades de Prado Cabalos, con casas anegadas donde los lodos llegaban a la altura de las ventanas, y Abouza, donde la escorrentía bloqueó las salidas del pueblo y dejó el casco urbano devastado con piedras y troncos. Ante el aislamiento de la población fue necesaria la intervención de un constructor de la zona, quien se desplazó con maquinaria pesada para despejar los accesos con ayuda de los vecinos. La acumulación de sedimentos provocó escenas de pánico entre los residentes, quienes manifestaron encontrarse muy asustados por la celeridad con la que el agua arrastró los elementos públicos. Porque isto desde que houve os incendios xa pasou varias veces, en Rica e Tormenta baixaba muchísimo polo río, muchísimo tronco. Que pasa? Que libraba da ponte, pero desta vez taponou, non? O sea, supoño que cortan, o sea, o incendio xa foi un desastre total. Cortaron os árboles, unha exageración de camións todo o día marchando con árboles, pero o monte non o preparan para estas cousas. Supoño que terían que, eles saberán o que tenían que facer, pero tenían que facer cortes, tenían que facer para que isto non baixe. Se non chega a taponar a ponte, o pueblo levo. Claro, no pueblo tamén subiu muchísimo, pero claro, porque taponou a ponte. Pero no pueblo a semana pasada xa se inundará tamén. Como en la Bouza. Claro. Aquí na Bouza, a nos, bueno, porque íbamos librando, porque ibas marchando pola ponte, pero foi terrible. Otros vecinos de la zona nos cuentan también que perdieron todo, incluidos los animales. Porque empezou a chover e de momento xa veo riada, non me quedou máis tempo de sacar o coche e o perrito e marcharme. Inundouse todo en 4 minutos ou 5. Un desastre. Galliñas, ou xepitas, todo o que había aí, todo mo desfixo. Máquinas, motores, todo o que había aí desfixo todo. As pitas morreron todas. Estamos restaurando unha casa e esa casa ten un baixo, entón nos baixamos os muebles para esa casa, o sea, para ese baixo, e agora están aí sobre 2 metros de auga, están os muebles todos estropeados, bueno, o patio fatal, despois a casa onde vivimos, pois está tamén todo tirou co cierre, tirou cas paredes que son de pedra, chegou hasta a piscina, inundou a piscina, inundou o porche, marchounos cos muebles que tiñamos no porche, pois nada, que temos todo perdido. E nunca pasou isto. Entonces, achacamos que todo foi a unha mala xestión do día despois dos incendios, porque aquí os incendios este ano queimáronos todo,
queimaron os montes todos, non se fixou absolutamente nada, o único que se fixo foi ir cortando a leña, que hai xente que dice que incluso pudo haber sido eso uns dos problemas polos que se foi acumulando a leña máis pequena, que máis fina, que non se levou, e foi acumulando, por eso están así os pontes, e está así todo. Pero nadie pensou que podía chegar isto ao que chegou. Empezou a chover, con forza, algo de vento, pero en 5 minutos isto, pois, apareceu auga así de golpe, e, bueno, xa se veu que arrasou todo, entrou auga nos baixos, arrasou fincas, todo por aí abaixo, en fin, un desastre. Animais, as pitas tamén, morreron máis pitas e un can. Se peor é o can, pero bueno, é así a vida. La incidencia vial de mayor gravedad se localizó en la U533, eje que conecta Gudiña con Viana. A la altura del kilómetro 19, en Prado Cabalos, una violenta escorrentía montañosa depositó piedras y tierra sobre la calzada, dejando la infraestructura inutilizada. El tráfico permaneció interrumpido hasta que camiones y palas de empresas vianesas se desplazaron al lugar para acometer tareas de desescombro. Hoy la carretera U533 se encuentra transitable con un semáforo y un solo carril habilitado. Las complicaciones se extendieron a Ocastro, donde el temporal derribó parte del tendido eléctrico. Asimismo, en la aldea de Pixeiros, las escorrentías confinaron a varios residentes en el interior de sus domicilios. O primeiro que fixemos, por suposto, foi a limpeza do vial e a sinalización para garantir a seguridade dos vehículos e das persoas. Paramos os traballos cando o tempo xa non o permitía pola luz, e onte a primeira hora, ás 8 da mañá, xa estaban aquí traballando. Temos agora mesmo sobre uns 10 operarios que están traballando, están en camiño dúas máquinas pesadas, unha grúa retro que ten cadeas para limpar o que é a pontón da ponte, que agora mesmo é o que máis preocupa, a limpeza desa pontón, sobre todo por se venen máis choivas que podan causar máis danos. Tamén unha variante que podedes ver aquí que dá acceso a esa vivenda, tamén ven unha grúa cazo para despexar o camiño con esa variante, traballar o máis arreo posible. También afectó a otras zonas de Valdeorras, donde inundaciones y crecidas de ríos obligaron a intervenir a los servicios de emergencia para rescatar a personas atrapadas. En Obarco quedó inutilizado el principal acceso desde Veigamuíños y varias calles se anegaron. En Vilamartín, el desbordamiento del río Leira rodeó por completo una vivienda y dejó a una mujer y su hijo atrapados en el interior, por lo que tuvo que intervenir Protección Civil. En Berín, el fuerte viento causó la caída de ramas que bloquearon vías céntricas y provocaron daños materiales en vehículos y edificios, aunque sin heridos. En Vilar de Bos también hubo preocupación por el colegio Rodolfo Núñez Rodríguez, pero la escorrentía solo afectó al patio y no al interior del centro, por lo que las clases se retomaron con normalidad. Asimismo, la Nacional 120 quedó cortada a la altura de Arcos. Un aguacero acompañado de granizo provocó el desbordamiento del arroyo Farelos, cuyas aguas invadieron la calzada y depositaron troncos, maleza y piedras sobre el asfalto.